Y en el programa del día de hoy, ¿cómo se elige al ganador del Balón de Oro? También vamos a analizar, ¿es cierto esto de los dopajes en Bolivia? Y va a estar tratándose de sacar a Bolivia del Mundial, etcétera, etcétera. También por fin habló el Bocha Batista. ¿Por qué ahora? Y finalmente, un Mundial de 64 equipos. ¿Cómo queda Venezuela con respecto a esto? Bueno, todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sport. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes el día de hoy para venir a hablar de lo que más nos gusta, las transferencias de jugadores, los casos legales, los casos de mercadeo, todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva y mucho más. Porque al final del día, nuestra idea no es darte solo nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso se encuentra con nosotros el día de hoy la dama del derecho al deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, gracias por acompañarnos en otra edición del Precio del Deporte. También se encuentra con nosotros Andrés Moró, el pivote del mercadeo deportivo, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. También nos acompaña desde Montevideo, Uruguay, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto, nos acompañan ustedes como semana a semana. Muchísimas gracias por esa compañía que nos da. Bueno, hay que comenzar el programa del día de hoy con una nota positiva. Elena va a ser la encargada de mandar un mensaje en representación de todos nosotros. Elena. Sí, nuestras felicitaciones a la selección femenina sub-17 de Venezuela de voleibol porque ganaron el sudamericano sub-17 celebrado en Perú, ganando a la selección de Brasil. Por primera vez Venezuela gana este campeonato y eso le da el cupo para el Mundial a celebrarse en Chile el año que viene. Muchas felicitaciones, chicas, bien merecido y bien por Venezuela. Muy bien, claro que sí. Felicitaciones para todas las chicas y todos los que hicieron posible ese gran triunfo. Brasil, que es lo más grande en voleibol del continente, al menos sudamericano. Oye, de verdad que eso enaltece mucho más la victoria de estas chicas. Estudio 99, el estudio que le hace las campañas de marketing a David Beckham y el contenido a David Beckham, acaba de promocionar que va a tener un nuevo documental. Brandon, cuéntanos un poco más de qué se trata. Sí, para el septiembre 24, Sneaker Wars se llama el documental que va a narrar la historia de la disputa entre Adidas y Puma, esta historia famosísima de los hermanos Dassler y cómo se han competido y se han disputado la popularidad de quién es el que domina el deporte en cuanto a zapatos deportivos. Es una historia súper interesante. No se puede pensar en Adidas sin Puma y Puma sin Adidas porque la verdad es que tienen una influencia recíproca entre ambas marcas y eso sin contar también en la historia de Adidas con Nike, que es otra historia muy interesante. Así que David Beckham con esta productora, que además es la productora que produjo el documental de Netflix de David Beckham, también el de 99 para Amazon Prime, y está dedicada específicamente a narrar historias y contar historias que tienen que ver con el mercadeo vinculado al deporte. Así que súper recomendada, no la he visto todavía, pero me sé la historia, me encanta y me encanta que le vayan a dar un nuevo enfoque más moderno. Va a haber participación de atletas que son patrocinados tanto por Adidas como por Pumas. En Adidas se ve en el tráiler a Beckham, en Pumas se ve a Neymar o Usain Bolt, así que súper recomendado para los amantes de la historia del deporte porque sin duda Adidas y Pumas son unos pilares fundamentales en todas las disciplinas. No ha salido el documental, pero pronto viene. Yo lo único que espero es que todo el mundo siempre habla de Adi Dassler. Pero yo espero que cuenten la historia de un personaje mucho más importante como lo es Horst Dassler, su hijo, y los primos de Horst en Puma, ¿no? Porque Horst es un personaje que verdaderamente cambió el deporte, para bien y para mal. Pero Horst es el artífice de un cambio en los años 70, casi 80, que modificó el deporte hasta
nuestros días. Así que me gustaría escuchar que contaran esa parte de la historia. Vamos a ver si se da, que es la parte del Lecoq Sportif y otras cuestiones más. Hablando de fútbol, y siguiendo hablando de fútbol, tenemos un partido que llamó la atención esta semana por razones buenas y razones malas. Violencia en este partido de Copa Sudamericana entre Fluminense y Lanús, y también activaciones de mercadeo y branding increíble. Andrés, cuéntanos un poco lo bueno y lo malo que rodeó a este partido Fluminense-Lanús. Otro episodio de violencia más en la Copa Sudamericana. La fase pasada, la fase de los octavos, de los cuartos de final, de los octavos y cuartos, se hace presente en las gradas y en las tribunas visitantes. En este caso fue la afición de Lanús argentino quien tuvo encontronazos con la policía. Nuevamente, esto es reiterativo en la ciudad de Río de Janeiro. Equipo de fútbol que va para allá, equipo de fútbol que la hinchada tiene problemas. Es algo para revisar sobre lo que hizo Conmebol. Es algo que es reiterativo, es algo que está pasando muchísimo. Otro equipo argentino involucrado también en episodios de violencia, así que creo que las sanciones no han sido las más ejemplares. A ver qué va a pasar con todo esto, pero necesitamos un fútbol sin violencia en este tipo de competiciones continentales. El lado bueno de este partido, bueno, el equipo argentino ganó, el equipo argentino hizo lo suyo, derrotó a un gigante en tierras brasileñas y además se llevó a sus socios mayores de 65 años, sus socios jubilados, se los llevó en el vuelo charter que fue y se los llevó en clase ejecutiva con el equipo de fútbol, y eso fue una clara demostración de decir, oye, nosotros valoramos a nuestros activos, los socios son nuestros activos más importantes, los queremos mucho, los protegemos mucho y son parte de nosotros, y eso fue un elemento muy diferenciador que de verdad merece la pena aplaudir por parte del Club Lanús. Así fue, muy bonito eso que estás contando de cómo Lanús trató a sus socios de más de 65 años que habían visto hace tiempo glorias pasadas de Lanús. Y con respecto al tema de la violencia, me llama la atención porque otra vez violencia en Brasil, pero también otra vez violencia con un equipo argentino, pero no solo eso, otra vez violencia donde los policías tienen un papel protagónico. En el caso del partido en Argentina, recordemos que los policías velaron por su ausencia hasta el final del partido. Aquí actuaron de forma activa, es decir, fueron a golpear a los hinchas de Lanús. ¿Qué está pasando con las policías sudamericanas? Esa es la gran pregunta que tengo yo. Pareciera que esto tiene tintes políticos en ambos casos. Entonces habría que revisarse bien qué es lo que está pasando, porque además si es la policía la culpable de que pasen cosas por omisión o por acción, hay que empezar a analizar por qué está pasando esto, qué tanta influencia tienen los clubes de fútbol en las administraciones, qué tantos problemas políticos están afectando estos casos, porque parece mucha coincidencia lo que es. Pero bueno, vamos al otro punto, y es que esta semana recibieron los fanáticos del béisbol una noticia fuerte en el béisbol venezolano. Murió el manager Buddy Bailey. Aquí tenemos a Elena que nos va a contar un poco. Así es. Esta semana recibimos la lamentable noticia del fallecimiento de Buddy Bailey, bien conocido por ser el manager de Tigres de Aragua, también lo fue de Tiburones de La Guaira, pero sobre todo es reconocida su gesta, la dinastía que impuso con Tigres de Aragua, obteniendo 6 campeonatos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, incluyendo una serie del Caribe. Sin duda alguna, la historia del béisbol venezolano se escribe también con Buddy Bailey, porque gestó una obtención de títulos increíbles, importante para la fanaticada de Tigres de Aragua e incluso también para Venezuela. Cuando le preguntaron en una entrevista qué le hacía feliz, y evidentemente decía que ganar con los Tigres de Aragua, pero que más lo hacía feliz haber ganado la Serie del Caribe, porque no solamente representaba a los Tigres, no solamente representaba a un estado o a Maracay, sino que representó a Venezuela y eso le hacía muy feliz. Sin duda alguna, una pérdida para el béisbol, pero espero que sea tomado en cuenta, ¿no?, su trayectoria, que sea exaltado al Salón de la Fama aquí en Venezuela, y de hecho Tigres de Aragua va a retirar su número, bien merecido, positiva esta acción por parte del equipo porque se lo merece.
Sí, Elena, gracias por esas palabras. Yo como maracayero que soy, mi infancia estuvo marcada por los Tigres de Aragua y toda esa gesta que lograron con el mando de Buddy Bailey, un personaje bastante particular que a veces se le cuestionaban sus decisiones, pero era un estratega. Él realmente conocía a su equipo, conocía cómo sacar las mejores cosas de sus jugadores. Recuerdo que en la Serie del Caribe un pitcher, no recuerdo el lanzador, estaba tirando un no-hit no-run y él decide sacarlo a pesar de que faltaba muy poco para terminar el partido y tomaba ese tipo de decisiones que al final le trajeron tantas glorias a los Tigres de Aragua y bueno, será recordado por siempre en la ciudad y en el país y seguramente será o es el manager extranjero más importante que ha tenido la Liga Venezolana en los últimos años. Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, bueno, expresidente de la Juventus, miembro de la familia Agnelli, que tiene tantas propiedades en el norte de Italia, como la marca Fiat, la compañía Fiat de carros, entre otras cuestiones, a otras marcas como Jeep. Bueno, fue encontrado de que deberá ir a prisión, sin embargo, es prisión suspendida, es decir, no va a ir, de hecho, a la cárcel, ¿no? Fue condenado a 20 meses de prisión suspendida recientemente por fraudes fiscales, pero ya está cumpliendo una suspensión deportiva también por violación de normas que tienen que ver con finanzas, tanto en Italia como en la UEFA. Y la Juventus ya se vio manchada por este caso de perder 10 puntos y de no poder estar en la Conference League del año pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en resumen, cuando estaba el año de la pandemia, la Juventus reportó plusvalías ficticias donde se reportaron inflaciones irreales en los precios del mercado de los jugadores, en las ventas, en las transferencias definitivas que hicieron de los jugadores para falsear balances y luego se descubrió que hicieron maniobras salariales donde ellos habían dicho de que habían bajado salarios durante la pandemia y en verdad no hicieron eso, en verdad lo que hicieron fue correr los salarios, es decir, no te los vamos a pagar ahora, te los vamos a pagar posteriormente. Esto inició dos investigaciones, una deportiva que culminó el año pasado, básicamente donde se demostró que estas plusvalías eran falsas y entonces ahí vino la sanción directamente de UEFA, sacando a la Juventus de la Conference League y vino la sanción de la organización italiana, la Federación Italiana de Gioco Calcio, que le dedujo 10 puntos en definitiva a la Juventus. Y ahora lo que estamos viendo es el tema del juicio ordinario criminal o penal, donde se determinó que hubo un fraude fiscal y se le condena al presidente de la Juventus a estos 20 meses de prisión suspendida. En resumidas cuentas, el presidente después llegó como un acuerdo, o es lo que se reporta esta semana que ocurrió, por lo tanto no tendrá que cumplir con esta sanción de prisión suspendida, que hará en tiempo provisional, donde va a estar siendo observado por unos años, y lo que sí va a tener que cumplir es la suspensión que tiene de toda actividad deportiva que él impuso la Federación Italiana. Esa suspensión, que es de 34 meses, bueno, ya lleva corrido un tiempo, y cuando esa suspensión termine, él podrá directamente volver a su equipo, volver a hacer sus actividades, pero en resumen, eso es lo que sucede. Habiendo dicho esto, vamos con los temas del día de hoy. Y con esto listo, pasamos al primer tema principal del día de hoy, y es que esta semana fue elegido el Balón de Oro, y todo el mundo estaba pegando un grito en el techo. ¿Cómo se elige el Balón de Oro? ¿Cómo llegamos a eso? Esta es la respuesta que Brandon nos tiene el día de hoy. ¿Cómo se elige al Balón de Oro? Quédate que aquí te lo contamos. Bueno, lo primero es cómo se eligen las personas que están nominadas, pues la revista France Football es la encargada de esa. Los editores de la revista participan en la preselección de los candidatos, que es la lista de nominados, y además de ellos, algunos periodistas del equipo. Luego, los que votan, los encargados, son periodistas. ¿Y cómo se eligen estos periodistas? Pues estos 100 periodistas son seleccionados por el ranking FIFA. Un periodista de los primeros 100 países ubicados en el ranking FIFA son los que tienen la oportunidad de elegir quién será el ganador del Balón de Oro. Pero ¿cómo se hace? Ellos tienen una lista de 10 jugadores y por orden tiene cierto puntaje. Y aquí te lo explico. Por lo menos, si un periodista vota al primer jugador, ese jugador tendría 15 puntos. Si el que ponga en el segundo lugar tendría 12 puntos.
De tercero, 10 puntos. Y así sucesivamente. El cuarto tiene 8 puntos, el quinto tiene 7, el sexto tiene 5 y así hasta que el décimo tiene 1 punto. Una vez que se suman todos los puntos de todos los periodistas, queda como ganador el que haya obtenido la mayor cantidad de puntos. En caso de un empate, se selecciona quién fue el jugador que estuvo situado en el primer lugar mayor cantidad de veces. Si persiste el empate, pasan al término de quién estuvo en más votaciones como el segundo lugar. Entonces, los periodistas son los que tienen una gran relevancia en cuanto al resultado que pueda tener el ganador del Balón de Oro. Hay que hacer una aclaración porque hay muchas personas piensan que el Balón de Oro también lo ganan por votaciones de los capitanes de las selecciones u otros participantes en estas elecciones, pero eso no es así. Hay una confusión con el premio Deves. En el premio Deves sí participan los jugadores. En el Balón de Oro participan las jugadoras, capitanas de selecciones, pero para elección femenina. Y lo importante a decir en el Balón de Oro es que hay varios requisitos o condiciones que se toman en cuenta para la nominación y para la elección del Balón de Oro. Y es que se toman en cuenta el desempeño individual, el rendimiento colectivo y los títulos y la imagen pública y el fair play. Y aquí hay que tener atención porque se está diciendo que capaz Lamine Yamal, el jugador que quedó de segundo en esta ocasión, se vio un poco afectado por lo que ha generado fuera del campo. De hecho, hubo la final de la UEFA Nation League, si no me equivoco, con Portugal. Él tuvo un gesto en el que no se quedó para la premiación de Portugal y no le estrechó la mano a Cristiano Ronaldo. Y se dice que eso también tuvo influencia en la elección del Balón de Oro. Aunque muchas personas decían que Lamine Yamal se merecía este premio, capaz le haya jugado en contra el tema de la imagen pública y el fair play. Ahora, ¿el Balón de Oro es justo? Ha tenido ciertas polémicas porque en ocasiones anteriores se ha desvirtuado un poco el resultado. De hecho, Cristiano Ronaldo llegó a decir que el Balón de Oro ya no tiene tanta relevancia porque el resultado no es objetivo. Y vámonos a casos reales. En la edición de la premiación pasada, donde quedó como ganador Rodri, varios periodistas dijeron que en la lista de 10 jugadores no se reflejaba lo que ellos votaban y que la plataforma mostraba un error, que incluso habían personas que querían poner a Vinicius Junior en la lista y cuando seleccionaban se colaba algún otro jugador. Uno mencionó a Dani Olmo. Entonces, además de estas regularidades, también entra el tema de la subjetividad, que muchos periodistas fueron vistos de forma dudosa por tener votaciones sesgadas. Se veía mucho que algunos jugadores o algunos periodistas votaban por jugadores de su propia nacionalidad, dejando por afuera a participantes o candidatos que eran notoriamente favoritos para estar al menos en el top 3. Entonces imagínate, un jugador que tuvo una campaña excepcional, no lo ubicas ni siquiera dentro de las 10 primeras posiciones, eso da mucho que pensar. Y por eso que muchas personas puedan creer que hoy en día el Balón de Oro no tiene la misma importancia que tenía hace algunos años. Muchachos, ¿qué opinan ustedes? Yo tengo una relación de amor-odio con este premio por su historia, por su presente, por la actualidad, por toda la polémica que causa, que en muchos momentos es muy buena, pero en otros momentos no tanto. ¿Qué pasa con esta lista de 100 periodistas? El mismo Florentino Pérez lo dijo, mira, que hay periodistas que no entendemos de dónde salieron. Esto vino un poco también de represalias porque Vinicius no ganó el Balón de Oro, que ellos tanto lo esperaban, ¿no? Al menos como club. No me gustan muchísimos criterios que utilizan, de hecho no estoy de acuerdo. Primero fue un balón que nace para europeos, después se hace global, porque obviamente el fútbol se hace una marca global, llegan las telecomunicaciones, ya todo más masivo, y ahora sí les interesa este lado y otros lados como los africanos, como otros países, como otros continentes, pero siempre hay muchísima polémica en la votación sobre quiénes votan y hay veces que yo siento que no se ve reflejado bajo esos 3 criterios de votación o al menos no te quedan tan claros cuáles son las prioridades de cada uno. Por eso a mí no me gusta este tipo de galardones. Sin embargo, creo que son necesarios para la industria del entretenimiento y del deporte, pero yo creo que mientras más erradique la polémica, hasta cierto punto mejor va a ser un poco más limpio, porque al final esto queda en el palmarés de los jugadores y siempre se hace una comparación de quién tiene más balones de oro. Bueno, en todos los premios tienen esto, hay algo de subjetividad fuerte en la mayoría de los premios cuando se otorga. El Oscar tiene estos mismos problemas, muchas veces las películas que ganan no son las que la gente piensa que deberían haber ganado. Ahora bien, todo esto, para empezar, radica en la base que elige. Brandon dice que son varios periodistas
que son los que eligen, pero además se filtra esa lista antes de que llegue a los periodistas, porque hay un filtrado donde participa la editorial de la revista France Football, algunas personas invitados que ellos tienen, como el mejor jugador anterior, la mejor jugadora anterior, el mejor crítico anterior, pero es un petit comité que decide los 30 nombres que van a lanzar. Entonces, todo parte de que este es un premio de la revista France Football que se ha hecho muy popular y donde la revista France Football tiene mucha incidencia, al menos en esos primeros 30 nombres. Y luego vamos a que hay una lista de 100 periodistas y estos 100 periodistas son de las naciones que están en los primeros 100 puestos en el ranking FIFA. Entiendo yo, pude conseguir la información de que por Venezuela, para el premio masculino, creo que está Francisco Blavio, al menos fue el que votó el año pasado, me imagino que este año repite, y también por las mujeres está Geraldine Carrasquero, ¿no? Periodistas muy, muy representativos de Venezuela. Mi gran pregunta para ustedes, especialmente para Andrés y para Brandon, ¿deben ser los periodistas los que designen quién es el mejor jugador? ¿Deberían estar los entrenadores involucrados como en The Best? ¿Deberían estar involucrados los capitanes de los equipos? ¿Deberían estar involucrados jugadores eligiendo jugadores? Esto además garantiza que el premio sea más justo, porque muchas veces hemos visto que en el premio de Best también hay quejas, también hay polémica, y esto lo garantiza que sea más justo. Yo no lo creo, y yo les voy a adelantar mi opinión. Detrás de estos premios hay un lobby brutal por esos votos, brutal todo el tiempo por esos votos, lo que significa que hay gente recaudando votos, porque no es solo la subjetividad de las personas, sino además el convencimiento a través del lobista de que votes por A, B o C. Y esto no es un secreto para nadie. Pareciera que todo está desvirtuado por esta situación que está detrás de estas competencias. Está pervertido el sistema porque prácticamente se hace un sistema de mercadeo global para posicionar las marcas y para posicionar las marcas personales de los futbolistas y de los clubes y hasta de selecciones o países por encima de algunos rendimientos individuales o colectivos que hayan podido ayudar antes. Entonces el premio está opacado porque obviamente hay mucha gente que hace lobby. Esto debe pasar en muchísimos premios. Hay muchos premios que se pagan, o sea, spoiler alert. Hay muchos premios que se compran, entonces yo no sé hasta dónde se pueda permitir esto en France Football porque no tengo evidencias, no tengo pruebas, pero tengo muchos indicios de que mucha transparencia no hay. Ahora, el tema hablando, creo que sí debería ser un poco más democrático al permitir entrenadores, al permitir jugadores para que voten, pero en una proporcionalidad distinta. Si a Antonio no le gustan los periodistas, creo que tampoco estaría de acuerdo con la elección al Hall of Fame de la Major League Baseball, que son periodistas especializados que tratan de dar, sobre la base de los números y carreras y una serie de cuestiones que tratan de tener un cierto rigor científico y menos subjetivo de los jugadores. En este caso pasa que la gente se contamina también, estos votantes se contaminan, los periodistas se contaminan, así que es complicado, pero creo que para justamente evitar esta contaminación del periodista, nada más, creo que también habría que ponerle al jugador que es súper contaminado. Si lo ven en los premios de Best o los otros anteriores, todos votaban, por ejemplo, por Messi, mientras ganaban otros, porque les gusta Messi y eso está muy bien. Entonces hay que ver habría que discutir cuál es la equidad de la votación, ¿no? Ahora se lo digo en una canción, a ver, esto es el precio del deporte, como dice nuestra intro, ¿no? Hay mucho dinero de por medio, se han filtrado en ocasiones algunos contratos donde hay cláusulas ya incluso de que en caso de ganar el Balón de Oro, recibir una compensación adicional a tu pago habitual y ese pago lo tiene que hacer el club, ¿no? No tengo las pruebas, pero se ha conocido y muchas veces en el fútbol cuando se filtran estas situaciones normalmente son reales. Y yo creo que no garantiza el hecho de que participen futbolistas y entrenadores y otros participantes en las elecciones, porque ¿qué pasa con el fútbol? Siento yo, y bien lo decía Andrés y coincido, ¿no? Que el ambiente está muy contaminado. A diferencia de otras disciplinas, siento que el nivel de fanatismo en el fútbol trasciende la labor, trasciende el oficio. Entonces vemos a periodistas siendo un poco subjetivos o dejándose llevar por el amor a su camiseta, y eso puede afectar subjetivamente una elección. Entonces yo creo que en el fútbol, si tomamos la elección de los jugadores, vamos a ver que un jugador va a votar por un jugador de su país
país, o porque es compañero, o porque quiere que gane un sudamericano, porque así somos. De hecho, como fanáticos, cuando estamos en el Mundial, nuestra selección no clasifica, bueno, queremos que el campeonato lo gane un sudamericano. Igual el europeo va a elegir al compañero, entonces no te garantiza. Yo creo que, como dice Andrés, el ambiente y el entorno está muy contaminado. También hay intereses de por medio, hay intereses desde Francia mismo, los clubes tienen ciertos intereses, todos los clubes van a pujar porque su jugador gane el Balón de Oro, así que yo creo que en la medida en que no se haga como una limpieza o se apliquen mayores criterios rigurosos de cómo elegir el ganador del Balón de Oro, lamentablemente el certamen va a ir perdiendo peso año tras año, como siento yo que le está pasando también a los eventos en el mundo del espectáculo, del cine y de la música. Yo no sé si ustedes han visto que cada vez la gente piensa que estos tipos de eventos son un poco más aburridos y que cada vez se alargan un poco más y que no suman tanto. ¿Son necesarios? Sí, creo que le suman al deporte, pero hay algo que está pasando en las ceremonias deportivas que ya no están siendo encantadoras como lo eran en años anteriores. Tú das toda una opinión y luego lanzas otra cosa y no me dejas opinar de lo que estás diciendo, hermano. Hablando de France Football, lo primero que hay que decir es que mandaste una noticia donde al famoso periodista argentino Quique Wolf le fue retirado su oportunidad de votar en el Balón de Oro porque vieron que él era demasiado subjetivo y que había votado a los 4 nominados argentinos en algún momento, ¿no? Me parece un poco ridículo, es un poco subjetivo el Balón de Oro, porque le vas a quitar porque votó a los 4 argentinos. ¿Está mal? Bueno, puede que esté mal, pero ¿para qué lo invita a votar en primer momento? Entonces ahora lo expulsa y entonces ¿dónde está su opinión? Entonces ese es el primer punto que quiero hablar, porque France Football se intenta corregir, intenta tratar de ser objetivo, pero ¿qué tanto puedes corregir esto en la vida real? Esa es la verdad. Tenemos ese punto por ahí. El otro punto es, ¿y si empezamos a dejar que un grupo de fanáticos o un fanático o un representante de los fanáticos vote? ¿Cambiaría la cosa? Eso es una de las cosas que me pregunto yo todo el día. Y la verdad es que yo no creo que cambiaría nada. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Son votos pequeños donde van a tratarse de hacer lobby uno a uno las grandes marcas de clubes, las grandes marcas deportivas, las grandes marcas personales de atletas tratando de promocionarse y no dan espacio a los demás porque esto era una competencia y se convierte en una competencia de yo estoy compitiendo por ser el mejor de la historia. Ergo, tengo que hacer que todos voten por mí porque esta es otra prueba más de que yo soy el mejor de la historia. Yo estoy tratando de vender zapatos, entonces tengo que hacer que todos voten por el jugador que más me vende zapatos. Yo estoy tratando de decir que soy el mejor club de la historia. Uno de esos indicativos es ser el club donde más balones de oro se ganaron. Estas ambiciones de medida es lo que empieza a distorsionar un ambiente frágil. Entonces, para mí, no importa si pones a votar a periodistas, jugadores, entrenadores, árbitros, fanáticos, mientras sea un grupo pequeño de votos, va a ser o van a intentar controlar. La única forma es que sea un gran grupo de votos y entonces ahí es más difícil la votación, pero también es más difícil controlarlo. ¿Se están volviendo más aburridas estas ceremonias? Totalmente. ¿Pasa solo con estos premios de fútbol? No. Pasa con los Óscares, pasa con otras cuestiones y por lo menos los Óscares están tratando de hacer cosas nuevas. Pero al mismo tiempo, así como estas premiaciones se están haciendo aburridas, están saliendo un montón de eventos tipo premiaciones que sí están siendo muy exitosos. Por ejemplo, la D23 de Disney. Por ejemplo, los eventos que está organizando Netflix, donde muestra su nuevo contenido. Son estas presentaciones de nuevo contenido que están ayudando. Y por eso los Óscares están tratando de ver cómo presenta contenido nuevo en los premios. Ha quitado las canciones, ha tratado de poner otras cosas. Y entonces ahora se está pensando en colocar trailers dentro de los Óscares para promocionar películas. Hay que darle la vuelta, porque los premios son necesarios. Además, la gente dentro del deporte los quiere porque el ego es necesario tratar de decir o quiere decir que estos son mejores que otros y entonces por eso existen esos premios, porque también hay que reconocer los logros de las personas como tal. Te lo voy a poner de la manera más sencilla y tonta, el Mundial de Desayunos de Ibai. Todo lo que causó, al menos en este continente, al menos en Venezuela y en Perú y en los otros países donde se jugaron las fases eliminatorias, como un mundial entre 2 elementos, entre 2 comidas, movió abuelas, madres, niños, ancianos,
todo tipo de personas. Entonces, ¿por qué no hacerlo más atractivo y por qué no hacerlo un poco más limpio y más justo? Es lo que deberían tener todo este tipo de premiaciones en el sistema del entretenimiento. A la gente le gusta competir. Ahora, a la gente no le gusta ver ceremonias de 3 o 4 horas, ya está sumamente demostrado. Así que piénsenlo, hay que reinventarse un poquito porque los premios sí traen mucha satisfacción, ponen a los hinchas a pelear, ponen a los hinchas a ser felices, pero creo que tenemos que formatear un poquito la caja y ver qué está pasando, cómo están consumiendo esas nuevas tendencias y las tendencias actuales, las generaciones actuales y las que van a venir pronto porque cada vez se aburren más rápido y quieren contenido mucho menor. Independientemente del lobby, independientemente de las características, de las condiciones que se tengan para elegir a estos candidatos, nunca vas a hacer feliz a todas las personas. ¿Por qué? Porque la base de una elección es que sea subjetiva también, independientemente de los criterios. Si a alguien le gusta un jugador, va a votar por ese jugador. Si incluimos entrenadores, si incluimos jugadores en este tipo de premios, igualmente va a pasar lo mismo. Van a elegir al que les guste, al que les convence, al que los haga feliz viendo jugar. Entonces, tomando en cuenta que a pesar de que tengan estos objetivos, siempre va a premiar es la subjetividad en este tipo de elecciones. Ahora, yo sí considero también que son súper necesarios, es una competencia más y es una imagen más para la persona que gana, decir, mira, me gané este premio, ¿no? Que evidentemente en el deporte es lo más importante. Y por otra parte, estoy segurísima también que si hubiese ganado Lamine Yamal, hubiésemos estado hablando también del mismo tema. Independientemente de quién hubiese ganado, estuviéramos hablando del mismo tema porque ninguna persona va a estar contenta si no gana su candidato, si no gana su jugador favorito. Ganó Dembélé, bien merecido, chévere. A muchas personas les gusta, a muchas personas les convenció su juego, todo lo que ha logrado. A otras no les convenció que haya ni siquiera estado en la lista o pensado Lamine Yamal por otras razones. Pero seguimos hablando del mismo tema. ¿Por qué? Porque se vuelve algo totalmente subjetivo. Es a lo que a la gente le guste. Y es muy difícil coincidir en todos los gustos y por eso es que surgen este tipo de temas, porque bueno, la gente tiene diferentes maneras de ver a los jugadores y eso también es válido. Ahora, hacerlo más objetivo, oye, reitero, va a ser bastante difícil porque la base siempre va a ser tus gustos y eso se va a notar en las votaciones. Yo también creo que son necesarias estas premiaciones, le da cierto sabor también y trasfondo al deporte, no solamente la competencia colectiva, sino la individual. Y yo creo que Antonio mencionó algo importante que es innovar, es hacer algo nuevo. A mí me encantan las presentaciones que hace Marvel cuando hacen anuncios de películas nuevas. Recientemente Apple también hizo un evento que no solo no duró 2 horas, duró como 3 días y la gente estuvo enganchada asistiendo a la sede de Apple para ver las nuevas innovaciones que traía este año y luego eso se replicó con microinfluencers y la información llegó y lo hicieron de forma entretenida. Entonces yo creo que capaz es momento de reinventarse un poco porque todos los años yo siento que es lo mismo. Siento que la estructura es la misma, el desarrollo es el mismo y el resultado del final es el mismo. Lo que cambia es el protagonista. Vivimos una época donde siempre era la cuestión era saber si era Cristiano o era Messi. Ahora hay un abanico de posibilidades que hace un poquito más interesante saber quién es el ganador, pero más allá de eso yo creo que año tras año se está viendo un poco desvirtuado y se está aburriendo un poco el tema, así que sería interesante ver cómo France Football o la FIFA con el premio de Best se reinventan para hacer algo diferente, porque no solo estamos viendo más competencia, más partidos, más juegos, más rivalidad, pero estamos viendo también más ceremonias y yo creo que en el momento en que tú saturas mucho al público con una misma cuestión, por rendimiento eso no va a generar la misma satisfacción la primera vez que la última. Si le repites la misma comida a las personas o el mismo sabor a las personas, al final se terminan aburriendo. Asimismo, la pregunta es para ustedes. ¿Les gusta el Balón de Oro? ¿No les gusta el Balón de Oro? ¿Les aburre estas ceremonias? ¿Les divierten estas ceremonias? ¿Qué pudiera mejorar? ¿Debió haber ganado Lamine Yamal? ¿Debió haber ganado Dembélé? ¿Quién debió haber ganado el Balón de Oro? Bueno, déjanos tus opiniones en la caja de comentarios. Con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy. Y es que empezó otra vez a salir una noticia que ya hemos hablado demasiadas veces, ya le hemos explicado demasiadas veces, pero sigue saliendo y sigue saliendo. Salen medios
poco confiables, con opiniones poco confiables. De verdad que este tema yo ya estoy cansado de hablarlo, pero hay que volverlo a hablar una vez más porque hay que seguirle explicando al público qué es lo que puede estar pasando. Lo cierto es que se está diciendo que la Federación Boliviana pudiera quedar eliminada del repechaje en virtud de que salieron unos casos de dopaje, no se menciona nada, no se dice nada, pero bueno, aquí está la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray, para explicarnos qué es lo que está pasando. Porque a esta altura salen nuevas noticias con supuestos nuevos casos de dopaje de la selección de Bolivia. Y además, en estas mismas noticias sale a relucir una posible esperanza para Venezuela. Esto está bastante raro porque no hay ningún tipo de información oficial que compruebe este tipo de noticias. Vamos a repasar un poquito, ¿no?, cuáles son los casos de dopaje que tiene actualmente y que sepamos oficialmente que tiene la selección de Bolivia. Uno es el caso de Boris Céspedes, como sabemos, quedó abierto un caso de dopaje en su contra luego de que le fuera tomada una muestra en partido de eliminatoria en un partido contra Uruguay. El otro caso es el de Ramiro Vaca, también se le abrió un expediente por dopaje, pero en su caso fue por una muestra que le hicieron en un partido de Copa Libertadores. Entonces tenemos 2 jugadores nada más de la selección de Bolivia en 2 competiciones diferentes a quienes se les abrieron procedimientos disciplinarios por dopaje. Ahora, ¿qué dicen las noticias con respecto a este tema que estamos hablando? Vemos aquí una publicada por Núcleo Noticias. Bolivia en crisis. 4 jugadores de la FBF bajo investigación. Venezuela tiene esperanzas. Aquí el título evidentemente es llamativo, ¿no? 4 jugadores de la FBF bajo investigación con casos de dopaje. Cuando leemos la noticia, resulta que lamentablemente ni siquiera se deja ver que efectivamente hay 4 jugadores con un proceso abierto, con un expediente abierto por casos de dopaje. Se reitera que nuevamente son solamente Boris Céspedes y Ramiro Vaca quienes tienen ya casos abiertos y en espera de resolución. Pero, ¿cuáles son los otros 2 jugadores? Incluso hay noticias en donde dicen que son más jugadores solamente en eliminatorias. Pero nadie confirma esta información porque evidentemente de manera oficial no hay nada que nos diga que eso sea cierto. Por el momento, repito, como ya hemos dicho en otros programas, en estas mismas ediciones del Precio del Deporte, solamente en eliminatorias hay un jugador que ha salido positivo por dopaje, quien tiene un expediente abierto y evidentemente con un procedimiento que está en causa. Ahora bien, ¿por qué nos llama la atención que sigan saliendo este tipo de noticias? Bueno, porque la gente justamente en las redes sociales, en los medios de comunicación, entonces tienden a darle una falsa esperanza a Venezuela diciendo que, bueno, como hay 4 jugadores, como hay 5 jugadores que tienen posibles casos de expedientes de dopaje, entonces a Bolivia se le van a quitar unos puntos o la van a descalificar de las eliminatorias y entonces Venezuela va a obtener su puesto. Esto es muy difícil que pase, ya lo digo de primeras porque como hemos evaluado en otros programas, la norma que aplica o que aplicaría en estos casos tiene condiciones muy específicas que hasta el momento no se dan, pero lo que me parece curioso y es justamente lo que quiero compartir con ustedes es que siguen surgiendo este tipo de noticias que hasta el momento son falsas, que no se aplican estas condiciones a la normativa y que evidentemente Venezuela no tendría ninguna esperanza con estas noticias para poder obtener el cupo de Bolivia y reemplazarla en el repechaje. ¿Qué les parece a ustedes todo este boom de noticias que ahora están surgiendo con este tema? Justo antes de pasar a este tema de analizar las noticias, quisiera repasar las normas rápidamente. ¿Cuántos jugadores se necesitarían para una sanción a Bolivia como equipo y cuáles podrían ser esas posibles sanciones? Y luego hablamos de esto que parece otro fake news, realmente. Mira, el Código Disciplinario, como ya lo hemos dicho acá, establece un artículo justamente que pudiera ser aplicable en estos casos, con las consecuencias para equipos, para selecciones en este caso, que se trata de eliminatorias. El artículo 33 establece lo siguiente: si más de 2 miembros de un equipo hubieran cometido una infracción de la normativa antidopaje durante el periodo de celebración de una competición, en el caso de la FIFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en caso de que este sea el órgano rector de la competición o del contrario, la federación en cuestión, impondrá las sanciones correspondientes. ¿Cuáles son las condiciones? Que haya más de 2 miembros del mismo equipo con casos positivos en dopaje. Más de 2 miembros. Eso quiere decir que es a partir de 3. Tienen que haber 3 jugadores que hayan salido positivos, que se le haya abierto un expediente y en ese caso, FIFA, que es obviamente la que está en este caso
por ser una competición de eliminatorias, es la que podrá abrir expedientes disciplinarios para este punto en específico y luego imponer sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Pudieran ser cualquiera de las que establece el Código Disciplinario. Multas, expulsiones, descalificaciones, quita de puntos. Hay un mar abierto de opciones, de posibilidades. ¿Tenemos antecedentes sobre este tema? No, no los tenemos. ¿Pudiera ser cualquiera de estas opciones? Sí, pudiera ser cualquiera de estas opciones porque el reglamento lo permite. Pero lo elemental es que haya más de 2 miembros, es decir, 3, y hasta el momento solamente hay un solo caso de un solo jugador con un caso de un expediente abierto en dopaje por eliminatorias. Esta noticia me parece chocante por muchas razones. Primero, lo que más me choca a mí, siendo abogado, es que hablen de los 7 puntos. Eso me molesta de una manera grandísima, ¿no? ¿Por qué lo de los 7 puntos? Sí, puede haber una sanción de quita de puntos, pero la gente pareciera decir que hay unos partidos específicos involucrados y que Bolivia va a perder los puntos de esos partidos en específico. Y yo no lo creo. Yo para empezar, si hubiera una violación de esta magnitud, lo primero que yo pensaría no es en la quita de puntos, sino en la descalificación total. Porque eso es lo que normalmente pasa en dopaje. Te descalifican completamente. Entonces ya esa información ya me choca y ya digo, estos no están bien enterados. ¿Puede pasar lo de los puntos? Sí, sí puede pasar, está previsto, la sanción es abierta, pero no suele ser la más común. Entonces eso es lo primero que me molesta a los oídos. Lo segundo que me molesta a los oídos es que desde hace rato estamos escuchando esto y siempre vinculado con Venezuela. Y tú dices, ¿por qué esto no está saliendo en portales como ESPN, como CNN, como Reuters, como EFE, estos portales importantes de noticias? Siempre son el portal del portal más chiquito. Pero no solo eso, ayer mandaste una noticia diciendo que había supuestamente un reclamo de la federación, de varias federaciones, ni siquiera solo de la Federación Venezolana, sino supuestamente de varias federaciones, y además incluía la alineación indebida de Martins, el gran delantero de Bolivia, un delantero histórico, gran jugador boliviano, y además incluía otro jugador de Bolivia, Nelson David Cabrera. Ambos dos se retiraron, uno en el 2023 y el otro en el 2024. Y están hablando de problemas en 2025, en los 6 partidos que ocurrieron en 2025. Yo esto cada vez es más alado por los cabellos. Si esa gente no ha jugado en un montón de tiempo para Bolivia. Martins lo único que dijo, Marcelo Moreno Martins, lo único que dijo fue que si Bolivia iba al repechaje, él consideraría volver del retiro. Entonces, no sabemos los nombres de los jugadores. Se indican sanciones poco probables. Se indica que hay alineaciones indebidas de jugadores que se retiraron. Se vincula esto a una posible esperanza para Venezuela. Sale esto en portales de noticias poco conocidos. Y lo único que se repite desde julio de este año son 2 sancionados por dopaje o 2 personas investigadas por dopaje, una en una Copa Libertadores que no entraría en el grupo de sancionados para que Bolivia pueda perder los puntos, otra que sí está vinculado y que no es suficiente para que Bolivia sea sancionado. Esto a mí solo me deja una única pregunta. ¿A quién le interesa que esta información se esté replicando? Y es una pregunta de la que no tengo respuesta, Antonio, pero es obvio que hay una intención de cierto grupo de personas, de cierto grupo político, de ciertas federaciones, de ciertos países, por perjudicar a la Federación Boliviana de Fútbol y a lo conseguido a través de la eliminatoria que fue llegar al repechaje, llegar a la repesca. Ojo, esto puede ser desde la misma Bolivia interna, alguien que sea opositor a la Federación Boliviana de Fútbol, que quiera enlodar a la actual directiva, no se sabe, puede venir de cualquier país, de Venezuela, de Perú, de Chile, de cualquiera de estos países que no clasificamos, que simplemente queremos tapar algo, queremos molestar, hacer ruido, que se inicien investigaciones turbias o que al menos no se conocen, pero no se entiende. Lo único que uno puede ver en este momento es que hay una mala intención con la Federación Boliviana de Fútbol. ¿De dónde viene? No lo sé, pero obviamente está un problema acá, que alguien quiere tumbar ese puesto que se ganaron justamente porque lo ganaron con fútbol. Ahora, si hay casos de dopaje que se demuestren, y bueno, ya tocará hacer las investigaciones. Si no, dejemos los rumores. Por Dios, ya estoy cansado de que mis tías que viven en el exterior, de que mis primos que viven en el exterior me pregunten que si esto es verdad, porque no tienen ni idea de lo que está pasando y no es verdad, al menos hasta que se haga oficial y lo
publique, en este caso, las autoridades que llevarían este tipo de cosas. Se conoce mucho que las eliminatorias sudamericanas se juegan fuera de la cancha también, pero yo creo que hay personas que no se han dado cuenta que las eliminatorias ya terminaron hace rato. Es agarrarse de algo que ya prácticamente es nulo. Y sí, muchas veces este tipo de noticias tú ves que la replican en países o resuenan en países como Perú, Chile, Venezuela y Bolivia, los que se estaban disputando el último cupo, por la necesidad de generar alguna especie de incertidumbre o ver qué pueden sacar para ver si ocurre un milagro, y yo creo que ya hay que ponerle fin a la situación. Ahora, si me pongo a detallar estrictamente lo que bien explicó Elena, que debe haber al menos 3 casos confirmados en la competición para por lo menos hacer un diagnóstico o una sanción, a mí ahí sí me parece que está un poco débil la regla, es mi forma de pensar, ¿no? Pasó algo similar con Byron Castillo y Ecuador, que Chile y Perú, que estaban disputando esos puestos por la clasificación al Mundial de Qatar, hicieron el reclamo de que hubo alineación indebida por parte de este jugador, y luego posteriormente el TAS determinó que sí, que la inscripción fue con falsificación de papeles, y la sanción fue que se le redujo 3 puntos a Ecuador en la siguiente eliminatoria. A mí me parece una sanción un poco rara porque la eliminatoria en la que participó el jugador fue en la pasada, y luego Ecuador hizo un gran mundial, una participación en Qatar 2022, y en las eliminatorias empezaron con menos 3 puntos. Ahora Ecuador, eso ni siquiera hizo falta porque clasificaron muy bien. Pero si nos ponemos a analizar la regla, a mí me parece un poco injusto que incumplan, o en este caso hagan las cosas de mala manera, y la sanción sea reducir 3 puntos, cuando es obvio que se sacó ventaja durante toda la eliminatoria con la inclusión o con la ventaja de un jugador que no cumplió las reglas. Ya, 2 cosas. Primero, retomando lo que estaba diciendo Andrés, a mí me escribieron desde España diciendo, ¿es verdad que Venezuela ahora sí va a ir al Mundial, que Bolivia lo están sancionando porque hay unos casos de dopaje? Y me quedé sorprendida de, ya va, esta noticia no me ha llegado. Y empiezo a averiguar y doy con este tipo de noticias, de este tipo de portales, y con una información totalmente equivocada, errónea, que ni siquiera dice datos oficiales, por así decirlos, porque no los hay. Entonces entiendo que la cuestión está sospechosa. Coincido mucho con lo que dice Andrés, pero justamente no solamente la réplica que se hace aquí en Latinoamérica, sino hasta donde llega, ¿no? A cruzar a otro continente con este tipo de noticias, porque es lo que llama la atención. A lo mejor también es por eso. Y con respecto a lo que estás diciendo ahorita, Brandon, qué bueno que traigas a colación ese caso, porque ese caso, aunque no se aplique evidentemente a podemos dar una explicación un poquito más detallada. En el caso de la quita de 3 puntos a Ecuador, allí recordemos que ese caso se resolvió en el Tribunal Arbitral del Deporte, y el panel que estuvo encargado de ese caso tomó en consideración que había antecedentes en competiciones anteriores en donde por documentos falsificados o por donde había problemas de registro de jugadores se había descalificado a ciertas selecciones de ciertas competiciones. Evidentemente, esta no era la opción en ese momento porque el reglamento no lo permitía. En el reglamento anterior que tomaron en cuenta para esos antecedentes sí estaba establecida esa condición de que en ese caso se expulsaba al equipo de la competición. El TAS tomó en consideración estos antecedentes y dijeron, mira, si bien no se aplica en este caso, consideramos que a pesar de todo lo que ha pasado, haciendo una evaluación de todas estas cuestiones y obviamente tomando en cuenta la altura en que se tomó la decisión, entonces lo correspondiente era quitar 3 puntos, pero porque había un problema de registro de un jugador. Este caso es totalmente lo contrario, porque se trata de que si hay más de 2 jugadores, en este caso 3, donde prácticamente estaban haciendo trampa, donde están mejorando su rendimiento, donde eso le produjo que su equipo llegara a otra instancia, oye, no creo que 3 puntos sea lo considerado en este caso, tomando en cuenta la envergadura de la situación. Entonces, para mí pudiera ser fácilmente la descalificación, pudiera ser la anulación de ciertos partidos, pudiera ser la expulsión de la competición, porque es un tema grave, es un tema que implica el rendimiento, la mejora del rendimiento de ciertas personas para poner en una mejor posición a tu equipo, así que tiene que tener una sanción más grave. No es igual al caso que estamos comentando de Ecuador, pero
podemos tenerlo allí para diferenciarlo justamente, de que no son los mismos casos, de que no pudieran ser, en mi consideración, las mismas consecuencias, porque, oye, este sin duda alguna es un caso más grave a mi parecer, porque incluye mejora del rendimiento y bueno, prácticamente hacer trampa. O cuando me refería a los 7 puntos, eso es lo que están diciendo los periodistas. O los portales de noticias realmente que están publicando esta noticia, que hablan de 7 puntos, y para mí eso no tiene lógica. Si bien es cierto, es una de las sanciones posibles que se puede colocar, la lógica a mí me indica que tiene que ser la descalificación completa en caso de que existan estos 3 jugadores, lo cual veo poco probable porque hasta el día de hoy no nos hemos enterado sino solo de un jugador. Y desde hace tiempo esta noticia viene rodando y no dicen nombres de otros jugadores, dicen un nombre de un jugador que está en Copa Libertadores. Es decir, pareciera que se repite con saña la noticia, con el fin de, no sé, desviar la atención de otros temas, ¿no? Básicamente es eso. Habiendo dicho esto, ¿qué les parece a ustedes este tipo de noticias? ¿Ustedes si lo creen, no lo creen? ¿Cuál es su situación con respecto a esto? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema, y es que Bocha Batista, el exentrenador de la selección venezolana, salió de la selección sin aceptar preguntas, solo haciendo una declaración de 1 minuto y medio, y después de 2 semanas decidió ir a medios argentinos, DirecTV en Argentina, y junto con periodistas un poco más protegidos, con quizás preguntas más complacientes, decidió por fin conversar. Y este es el tema que Andrés nos tiene el día de hoy. ¿Por qué Bocha Batista, después de 2 semanas, es que decide hablar y no a los medios venezolanos? Septiembre ha sido un mes fatídico y polémico para el fútbol de Venezuela, y se enciende otro capítulo más de polémicas y de llamas que estallan en las redes sociales. ¿Y qué fue lo que pasó? Y es que Fernando Batista, el ex seleccionador de Venezuela, dio unas declaraciones a un medio internacional donde generó conversación, puso a discutir a los futboleros de este país y de varios países incluidos, y además algunas de sus declaraciones no cayeron nada bien. Pero mi pregunta es para ti, y mi pregunta va a ser para todos acá también. ¿A quién realmente le habló Fernando Ariel Batista en esta ocasión? Vamos a empezar un poquito para atrás, porque ¿qué pasó? Fernando Batista deja su cargo como seleccionador de Venezuela tras no clasificar a la selección a la Copa del Mundo de 2026. Dio unas declaraciones durante el último partido, fueron muy breves, no aceptó preguntas, se fue, se marchó, se dirigió a su país, no volvió a hablar más sobre el tema, tampoco dio para que los demás hablaran con él. Hasta ahora que apareció en el medio D-Sports, donde tuvo una entrevista, donde pudo él hablar y dar su versión del asunto, de qué es lo que estaba pasando. Por supuesto, él va a contar su parte de la historia. Pero vamos a detenernos un segundo y cuáles fueron algunas de las perlas que soltó. Cuando nosotros llegamos, los jugadores no querían venir a la selección. Nosotros empezamos a hablar y no querían venir por algunas cosas que habían pasado. Esa fue una de las grandes frases que soltó el ex seleccionador nacional a este medio de comunicación antes mencionados. Voy con otras. Si llegamos hasta el final es porque algo bueno hicimos. Ya sobre el partido contra Colombia, ese fatídico partido que costó la eliminación a la fase final de la Copa del Mundo, dijo: no soy de poner excusas, pero cuando nos enteramos del resultado en el Alto fue un golpe duro. No quería que los jugadores se enteraran del resultado en Bolivia. Y aquí me detengo porque el ex seleccionador habló un poquito sobre este tema y dijo que lamentablemente cuando supieron que Bolivia estaba por encima del marcador, pues cayó de una manera muy dura, cayó como una bomba en el vestuario, y que esto por supuesto obtuvo muchas repercusiones, lo que se vio en el segundo tiempo, según su versión, que ha podido ocurrir en la cancha y que ha perjudicado la actuación. Agradeció muchísimo a la gente, lamentablemente pide disculpas por su gestión, por no haber logrado los objetivos, y también se mostró de una forma muy agradecida con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero yo, antes de hablar por qué el Bocha está diciendo esto y por qué el Bocha está haciendo esto, que es lo que vamos a conversar ahora de aquí en adelante, le quiero preguntar yo a mis compañeros ¿qué piensan de las declaraciones? Si piensan que estuvo bien y si piensan que estuvo mal. Un paso sí te digo, si estás pensando que él está hablando para los venezolanos, lamentablemente no es así. Ya su tiempo de hablar con los venezolanos pasó y él ahora tiene otra agenda distinta. Yo creo que nunca su agenda ha sido hablar
hacia los venezolanos en general, ¿no? Creo que siempre, porque esta no es la primera vez que él dice cosas de ese estilo, como decir que los jugadores no querían venir a jugar. Yo creo que hubo un momento donde los jugadores no querían venir a jugar porque la federación era un caos. Esa pelea Laureano-Berardinelli, que para nadie es un secreto, que terminó de la peor manera posible, hacía y generaba muchísimos problemas en la federación y muchos jugadores no querían venir y entonces decían, no, estoy lesionado, y luego aparecían jugando en los Estados Unidos, entre otras cuestiones. Cuando llega Batista, no solo hemos visto estas declaraciones, sino vimos la declaración de que, ay, que ahora sí nos ilusionamos con la selección, que ahora sí la selección le está yendo bien, que ahora sí se ha despertado. Intentó hacer estas declaraciones tipo las que ocurrieron como las del seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, cuando dijo que se le había acercado un chico en un supermercado abrazándolo, de que él no llegaba a fin de mes, pero que le daba mucha alegría. Bocha intentó copiar más o menos lo mismo, luego no le daba declaraciones a la prensa venezolana en general, casi siempre iba a Argentina, y siempre tenía estos comentarios de que ahora sí Venezuela le iba bien, que no sé qué, y siempre se amparaba en las últimas dos eliminatorias, obviando lo que había hecho Richard Páez y César Farías antes que él, obviando los triunfos que se obtuvieron antes que él, obviando las cuestiones que se hicieron antes que él. No es solo una posición del Bocha Batista, también fue por un largo rato una posición de federativa, tratar de olvidar lo que había ocurrido antes, y que se ha tratado de olvidar la historia. Bocha estaba continuando un poco con eso. Y por eso es que yo te digo que yo siento que nunca nos estuvo hablando los venezolanos. Yo siento que nosotros para él fuimos un escalón que él no había logrado pasar. Ahora fue un seleccionador nacional, ahora tiene otro renombre, y él vino aquí a construirse una carrera, lo cual no es malo, ¿no? Lo que es malo fue su gestión en los partidos y el hecho de cómo trató tanto a la prensa venezolana en muchas ocasiones, como estas declaraciones odiosas para nosotros los venezolanos. Pero yo estoy seguro que él nunca nos habló a nosotros. Él siempre estuvo construyendo una narrativa internacional para su próximo empleo. Eso es lo que yo pienso. Entonces, yo estoy totalmente molesto con estas declaraciones, sí lo estoy. Me parece que es muy doloroso que nos digan estas cuestiones. La declaración de los jugadores, sí, pero cuando vino Pekerman eso se arregló, no cuando vino él. Él fue parte del equipo de Pekerman. Pekerman y el nombre de Pekerman fue lo que llamó la atención de los jugadores y dijeron, oye, mira, un entrenador de la talla de Pekerman, que no duró ni un año. Entonces, creo que es muy odioso lo que está diciendo. Y discúlpenme que me extendí tanto. Declaraciones totalmente desafortunadas desde cuando era seleccionador de la federación hasta su retiro. Cero justificable que después de ese partido que se perdió de esa manera solamente haya ofrecido unas disculpas. Evidentemente ahora lo que está haciendo, imagino yo, es un medio control de daños, ya que no tuvo la oportunidad de los periodistas venezolanos in situ responderles. Y ahora simplemente elige esta opción de en un ambiente más controlado, de en su país, con periodistas con los que comparte nacionalidad, hacerle preguntas que las puede responder ya más calmados. Evidentemente a cualquiera le gustaría que ese fuera el escenario siempre, pero cuando eres un líder, cuando eres la cabeza, cuando eres la representación de un grupo, de un equipo, oye, lo más sensato es que salgas a dar la cara, como no lo hizo en esa oportunidad después del partido contra Colombia. Ahora, evidentemente, es más fácil dar unas declaraciones que sin duda alguna, por lo menos para mí, son también desafortunadas, porque nos deja las perlas, como había mencionado Andrés, que en particular para mí también son bastante odiosas, bastante en contra incluso de los jugadores venezolanos, sin ninguna justificación. Lo veo más que todo como una excusa, probablemente preparando su terreno para seguir con su carrera. ¿Pero a qué costo? Al costo de lo que nos dejó aquí en Venezuela. Coincido. Lo que vimos en Disport fue totalmente una entrevista controlada, en un espacio más tranquilo, con una preparación previa, con conocimiento de las preguntas, con estudio de las respuestas. Y yo creo que quien asesora al Bocha Batista le dio una instrucción clara. Tú eres el Mesías del fútbol venezolano, niega todo lo que te digan y no te disculpes, a pesar de que pidió disculpas, como que no renuncies a tu idea de que tú has llevado el fútbol venezolano hasta lo más alto, que nunca se había logrado nada hasta que tú llegaste. Y ese fue el discurso. Y una de las cosas que más se les criticó al Bocha Batista fue el tema de la autocrítica. Y yo creo que es absurdo que, no habiendo logrado el objetivo, tú sigas insistiendo que hubo un tema de derrumbe psicológico, de que no se pudo levantar la selección, siempre buscando la culpa al tercero. Cuando tú eres el capitán,
que se bajó del barco cuando vio que los resultados no fueron obtenidos. Entonces a mí me parece que, como dicen todos ustedes, el Bocha Batista siempre tuvo una línea, un storytelling de yo traje mis conocimientos y mis prácticas del fútbol venezolano y no habíamos logrado nada. ¿Y qué fue lo que se logró? Llegar a la última fecha con posibilidad de un repechaje. Eso ya se había logrado antes. Y eso es lo que me parece extraño, el convencimiento de las palabras que decía, que fácilmente con investigar un poco tú te puedes dar cuenta de decir, no, mira, esto que está diciendo no es así. Y yo creo que ese fue el principal error del Bocha Batista, además de depositar mucha fe y no tanto en el trabajo y en reconocer los errores para poder así arreglarlos. Y nada, esto me parece como que el cierre desastroso de una gestión de él, en la que no reconoció que también tuvo cuota de responsabilidad y que el venezolano se merecía al menos, como dice Elena, que se plantara en esa rueda de prensa y sin importar qué tan odiosas o qué tan difíciles fuesen esas preguntas, pero sí, ya lo que estamos viendo es el Bocha Batista tratando de hacer un lobby para buscar o lavar su imagen y pensar en un futuro de otras posibilidades laborales. Exactamente, yo vi toda esta entrevista y entendí una cosa muy clave. Fernando Ariel Batista está haciendo un control de daños para recuperar su imagen. ¿Por qué digo esto? Es muy sencillo. El fracaso, el revés, como usted, el adjetivo que usted le quiera poner a la gestión de él al mando de la Vinotinto, que culminó con la no clasificación al repechaje o a la Copa del Mundo de forma directa, supone un revés muy duro para muchísimas partes. Primero, para los federativos. Segundo, para los jugadores de fútbol. Tercero, para la propia afición y el propio país. Y cuarto, para él y su cuerpo técnico. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, tienes una imagen negativa, tengo que salir a contrarrestarla y a contar mi versión de la historia. Y eso es lo que está haciendo Fernando, por eso es que no lo hizo acá en Venezuela, por eso es que se tuvo que ir hasta Argentina para contarlo de una manera más amigable, más controlada. Por supuesto, porque ya nadie lo va a juzgar allá por un fracaso. ¿Por qué nadie lo va a juzgar? Porque Venezuela nunca ha ido a un mundial. Y eso no es noticia nueva. Ahora, ¿qué pasó acá con todos los recursos que se dieron? ¿Qué pasó acá durante su gestión? Podemos hablar muchísimo de él desde por qué llevó en las últimas 2 jornadas 4 porteros y 3 delanteros. Ya eso quedará para la historia y nunca se preguntó, porque aquí hubo muchas preguntas que no se pudieron hacer, muchas personas no pueden hacer preguntas, otras simplemente no quieren por intereses, pero Fernando Batista está haciendo un control de daño, está recuperando su imagen y él simplemente, señoras y señores, Fernando Batista se está mercadeando para su próximo empleo en el mundo del fútbol. ¿Y por qué digo esto? Se muestra en sus declaraciones con una óptica desde el liderazgo, desde la ambición por los proyectos, desde las buenas relaciones con federativos y dirigentes, y que de verdad es una persona amena, que da declaraciones, que es una persona que cae bien, que es una persona muy sincera, muy honesta, y esa es la forma que se está vendiendo. Así que, querido amigo, venezolano, hincha de la Vinotinto, esta entrevista no era para ti. Esta entrevista fue para que Fernando Bocha Batista se pueda seguir vendiendo a un mejor postor de cara al futuro de su trabajo. Aplausos al equipo de comunicaciones de Fernando Batista, que lo ha guiado por este sentido para armarse una carrera hacia el futuro, pero no con respecto a los fanáticos de la selección venezolana de fútbol. Habiendo dicho esto, ¿cuál es su opinión de las palabras de Fernando Batista? ¿Qué les parece lo que ha estado comentando? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema de este programa, y es que vuelve a la agenda de la FIFA el Mundial de 64 equipos. ¿Qué significa que vuelve a la agenda de la FIFA? ¿Significa que ya se decidió que el Mundial de 64 equipos va? No. No significa que el Mundial de 64 equipos va. Significa que la FIFA lo vuelve a estar pensando otra vez por fuerza de Sudamérica. Pero antes de comentar todo el trajín político que hay un poco detrás, ¿de qué y en qué consiste este Mundial de 64 equipos? Es un Mundial que sería del doble de equipos del que fue el pasado Mundial y que llevaría a esto a una cifra histórica de equipos participando en el Mundial, 64, que serían aproximadamente un 30% de los equipos que están inscritos en la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA, que contaría con 16 grupos de 4 equipos, se jugaría en 3 continentes y esto le daría la posibilidad a Argentina, Paraguay y Uruguay de tener un grupo
uno en cada uno de sus países. Al mismo tiempo, luego esto se llevaría a cabo unos 16avos de final, que ya serían directamente en la sede principal del Mundial, que es España, Portugal y Marruecos, y luego el Mundial entonces se habría ejecutado en Sudamérica, Europa y en África. Básicamente, esa es la propuesta que está llevando Sudamérica al Consejo. Muy bien, vamos con varios factos antes de empezar a pasar a las opiniones. El primer facto es el que ya les conté. El segundo facto es cómo llegamos a esto. Bueno, Argentina y Uruguay en principio querían hacer una celebración histórica por los 100 años del Mundial, donde ellos, Argentina y Uruguay, fue la primera final de un Mundial de la historia. Por esa razón, intentaron hacer una coalición para pedir el Mundial del año 2030, cuando se cumplen los 100 años de ese primer Mundial en Uruguay. Habiendo dicho esto, se le fue sumando esta iniciativa a Paraguay. ¿Por qué? No lo sé, no tiene sentido. Brandon ya lo ha comentado varias veces aquí. Pero bueno, Paraguay se quiso meter en esta iniciativa y presentaron su candidatura. Ellos fueron y perdieron la candidatura al Mundial frente a Portugal, España y Marruecos. Entonces ellos hicieron una solicitud especial de, por ser los primeros 100 años, que por favor les dieran las sedes de unos partidos inaugurales para celebrar estos 100 años. Nuevamente Argentina y a Uruguay, ambos finalistas del Mundial del 2030, y a Paraguay nuevamente, quién sabe por qué. Yo adoro Paraguay, me encanta Paraguay, siempre me tratan maravillosamente en Paraguay, pero no entiendo a Paraguay en el sentido de este pedido, ¿no? No veo cuál es la nostalgia histórica con respecto a Paraguay aquí. Esto se aprobó, pero Paraguay siguió insistiendo. En Paraguay, Argentina y Uruguay se están construyendo, modificando ciertos estadios para este Mundial del 2030 para hospedar este partido especial. Pero Alejandro Domínguez de la Conmebol sigue insistiendo en este tema, el cual para los románticos del fútbol suena súper romántico, y además algunos del fútbol que no le ha ido bien en las últimas eliminatorias, como Venezuela, Perú y Chile, dicen, bueno, tal vez hay más cupos al Mundial, tal vez nos dan más oportunidades de llegar, y lo cierto es que Uruguay propone esto en el Congreso de la FIFA en el pasado mayo de este año 2025. Posteriormente a esto sale el presidente de la UEFA como que indicando que a él no le gusta mucho esa idea de llevar el Mundial a 64 equipos. Y luego de eso, otra vez, ahora en las vísperas de un congreso en Nueva York de la FIFA que va a ocurrir el próximo 2 de octubre, la semana que viene, mientras nosotros grabamos esto, dentro de una semana exactamente, bueno, básicamente se plantea llevar esto a ese consejo. Y aquí me voy a volver un poco técnico y explicarle que el artículo 34 de los estatutos de la FIFA te establece que el consejo es quien decidirá la celebración y la fecha de las competiciones, con excepción del Mundial de fútbol de mayores, tanto masculino como femenino, que quien lo elige es el Congreso, es decir, todas las federaciones del mundo. El Consejo es donde está el presidente de la FIFA y 36 miembros más, es decir, la Junta Directiva de la FIFA. Y bueno, básicamente el Consejo es quien va a determinar los países participantes por confederación. Es decir, que esta decisión no le corresponde a todas las federaciones, le corresponde a 37 miembros del Consejo. Y para terminar este tema, y ya pasar a las opiniones, ¿cómo se conforma ese consejo que va a determinar esa decisión? Se conforma de varios miembros por varias confederaciones, más vicepresidentes de cada una de las confederaciones, es decir, vicepresidentes de la UEFA, de la Conmebol, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene 37 miembros, lo que significa que para obtener un voto favorable para que el Mundial sea de 64 equipos, debería tener al menos la mitad más uno, lo cual sería 19, 20 miembros de esos 37. ¿Cuántos tiene Sudamérica que pudieran estar apoyando esto? Bueno, tiene a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol desde Paraguay, tiene a María Sol Muñoz de Ecuador como miembro, tiene a Ramón Jesús Run de Colombia, tiene a Ignacio Alonso de Uruguay, presidente de la UF, y tiene a Claudio Tapia, presidente de la AFA. Estaríamos contando de que esos son 5 votos a favor. A partir de esos, ¿cuánto tiene la UEFA? Bueno, la UEFA tiene a Alexander Seferin, presidente de la UEFA de Eslovenia, Sandor Sani de Hungría, Debbie Hewitt de Inglaterra, Dejan Sacevic de Montenegro, Georgios Koumas de Chipre, Razkan Burleanu de Rumania, Bernd Nudorf de Alemania y Pascal Dam
Van Damme de Bélgica, capaz familiar de Jean-Claude Van Damme. Teniendo en cuenta eso, Europa tiene 8 miembros y 8 votos, lo que significa que los votos de Europa superan a los de Sudamérica en este tema, asumiendo de que las posturas van a ser votar cada uno por su idea. Entonces esto va a tener que ser dividido y decidido por los otros miembros restantes de Bahrein, Canadá, Vanuatu, Sudáfrica, Egipto, Japón, Turcas y Caicos, Marruecos, Malasia, Qatar, Arabia Saudita, Laos, Costa Rica, Mauritania, Djibouti, Níger, Comoras, Estados Unidos y Barbados. ¿Se alinearán ellos con Conmebol? ¿No se alinearán con Conmebol? Esa es la gran pregunta para la semana que viene. Lo que pasa es que se ha reportado desde Argentina, desde el mismo DirecTV Sports, de que Conmebol, a pesar de que no logre esto el próximo 2 de octubre, va a seguir insistiendo hasta incluso el Congreso y el Consejo justo antes del Mundial, que se va a celebrar el año que viene, en vísperas del Mundial de Fútbol, donde finalmente se decidirá esta situación. Y luego de este monólogo, ¿qué piensas del Mundial de 64? Bastante interesante. A mí lo que me genera cierta preocupación es la calidad del Mundial en sí, porque el Mundial a mí me parece que es lo máximo, la crema de la crema en cuanto hablamos de selecciones de fútbol, y ya tener 64 selecciones sería la inclusión de equipos que normalmente no lo estén, por mérito o sin mérito, incluyendo Venezuela. Yo creo que la calidad podría reducir un poco y estaríamos viendo un torneo distinto, más llamativo, más colorido, pintoresco, muy bueno para selecciones que no han tenido la oportunidad de participar. Seguro, porque vamos a ver selecciones que no se van a quedar fuera, como en otras ocasiones donde capaz Italia o Países Bajos se han podido quedar fuera en las últimas ediciones. Y a mí me encantaría, porque a veces pienso que más partidos, más emociones. Como fanático no estaría en desacuerdo, pero yo creo que la calidad sí restaría un poco, y creo que a veces hay cosas que hay que dejarlas tal cual como están. Ahora, si entendemos que es una decisión netamente popular y política, me da a entender que seguramente los votos de países que normalmente no están en condiciones de clasificar al Mundial van a pujar para que ese Mundial de más selecciones se lleve a cabo. Qué complicado. Yo creo que este Mundial de 2030, en caso de que se expanda a 64 países, hasta 3 continentes, si no me equivoco, creo que se está yendo un poco de las manos. Creo que la política está jugando por encima del deporte. O sea, la política está goleando 5-0 al fútbol en la propia cancha del fútbol, y no le veo sentido a esto. Pierde un poco la calidad, no lo sabremos, lo habría que verlo, no podemos decir si va a ser una buena organización o mala, pero ya yo ver un mundial en 3 lugares distintos del mundo ya me parece algo sumamente complicado, que le quita el valor único que tenía la Copa del Mundo de cada 4 años. Recordemos que se hubo una propuesta en algún momento para hacer un mundial de cada 2 años. Este sería una edición única por ser centenario. No me gusta. Creo que rechazo, porque se está jugando la política por encima de esto. ¿Qué pasó con Paraguay? Paraguay sí lo entiende, sí no es el más centenario de los habido y por haber, pero bueno, tiene el presidente de la Conmebol en su país, es una manera de clasificarse a su país, es una manera de que a su país le genere ingresos, y yo lo veo como que, wow, ya la política por aquí está poco inmersa. Este mundial le tocaba a Sudamérica, o le tocaba al menos al continente americano, al continente Conmebol. Se fraccionó todo para que se diera el mundial de 2024 en Arabia Saudí. Entonces todo se está enlodando de una manera muy, muy engorrosa para favorecer a los que más tienen dinero y a los que puedan estar de turno haciendo dinero. Entiendo tu punto, Andrés, de desvirtuar un poco, ¿no?, lo que corresponde específicamente a la sede, por así decirlo. Pero ¿no te parece que también, por otro lado, a los fanáticos les interese este tipo de oportunidades? Porque son más países involucrados, le da más oportunidades a más fanáticos de asistir, aunque sea a un partido de la Copa del Mundo. ¿Cómo lo ves por ahí? Porque si bien entiendo que esta pudiera tratarse de una edición única, tomando en cuenta el centenario, oye, me parece que es atractiva por el lado de los fanáticos. Podemos discutir de calidad, podemos discutir de más juegos para más jugadores, esos son otros temas, ¿no? Pero desde el punto de vista del fanático, ¿cómo lo ves tú? Que te lleguen con un mundial a tu país, o que se abran más opciones para más países, al menos yo lo veo interesante al día de hoy.
Interesante para el fanático sin duda, para el aficionado de fútbol, para el futbolero estaríamos muy felices. Ahora yo te repregunto, ¿por qué no lo hicimos en Sudamérica nada más, donde hicimos el primer mundial? ¿Y por qué no se utilizaron 4 o 5 países aquí en una movilización espectacular que hubiese traído a todo el mundo a Sudamérica, uno de los lugares donde se vive el fútbol de una manera totalmente distinta? Ah, no, había que meter Europa. Ah, no, había que meter África. ¿Para qué? Para que en 2034 quedara Arabia Saudí. Hay mucha confusión, hay mucho negocio. Habría que ver los 64 equipos si es interesante o no, si le da calidad o si pierde la calidad del Mundial. Para mí el Mundial de 32 selecciones era espectacular porque era la elite del mundo jugando y habían unos que no llegaban a la elite, pero se rozaban con la elite y los hacía ser mejores en el futuro. Hay muchos países africanos, otros asiáticos, el crecimiento de Corea del Sur, de Japón, de muchos países que siempre han sido interesantes. Ahora, ¿lo vamos a ver o de verdad vamos a ver Irán-Angola como el partidazo que queremos ver o un Venezuela contra las Islas Feroe? No sé, la verdad me complica mucho pensar esto. Bueno, esto es la discusión, yo creo, calidad sobre cantidad, ¿no? Ahí está la situación. Yo les cuento básicamente la historia del Mundial. El Mundial empieza con 16 equipos, invitacionalmente en Uruguay, y no van los 16 equipos, llegan a ir 3. Desde la edición siguiente, en Italia 1934, hasta la edición del año 62, si bien es cierto que ya no fue invitacional, era por inscripciones. Entonces, muchas veces se inscribían los países y en virtud de qué países se inscribían, se organizaban las eliminatorias. A partir del año 62, estas eliminatorias se empezaron a hacer de forma más zonal hasta el año 82, que es la primera vez que el Mundial de Fútbol sube de cantidad de participantes de 16 equipos a 24 equipos, introduciendo los mejores terceros, ¿no? Desde el año 82 hasta el año 94, el Mundial fue de 24 equipos y eso hizo que subieran los cupos. Los cupos de Sudamérica nunca estuvieron claros. Para que ustedes sepan, el cupo de 1930 fueron 7 equipos sudamericanos, 7. Luego fueron 3, luego fueron 2, luego fue en algún mundial uno solo. Y los cupos de Sudamérica nunca estuvieron claros hasta ese año 82 que se establecieron 3 cupos y medio, y cuando subieron a 32 equipos fue que subimos a 4 cupos y medio aproximadamente, ¿no? Los cupos que más han subido han sido los de África y Asia, pero nunca en el promedio que suben sus asociaciones. Tenemos que actualmente para el Mundial de 2026, antes tenían 4 y 5 cupos más sus repechajes. Oceanía no tenía ningún cupo y justo ahora para el Mundial de 2026, que subimos por primera vez de 32 a 48, Sudamérica subió de 4,5 a 6,5, subió 2 cupos. En el caso de África, que tenían 5 cupos, subieron a 9 cupos más un repechaje, 9,5. Asia, 8 cupos más un repechaje, 8,5. Oceanía, por primera vez en la historia, tiene un cupo más un repechaje, 1,5 cupos. Si lo lleváramos a 64 equipos, y esta es la pregunta crucial también que yo quiero que responda, porque esto es lo más importante aquí, y voy a comenzar con Brandon con esta pregunta, es ¿cómo van a quedar los cupos de la Conmebol? Porque yo creo que aquí la única confederación que no tiene que subir es la Conmebol. Ya la Conmebol da demasiados cupos, va casi entre el 60% y el 70% de sus participantes. Eso es una locura. Es una locura, ya está haciendo inútil la competición de la Conmebol. Esta vez llegamos a la última fecha y ya estaban casi todos clasificados. Solo se peleaba el repechaje entre Venezuela y Bolivia. Cuando antes de llegar a la última fecha era una locura la competencia que había. Pero cuando nosotros nos vamos a Asia, que tiene 8 cupos y medio, Asia debe tener al menos 12 cupos. Cuando nosotros nos vamos a África, que tiene 9 cupos, África debe tener al menos 15 cupos, es decir, 6 más. Oceanía, que tiene un cupo, debe al menos llegar a 3 cupos. CONCACAF, que ya tiene 3 y 3, 6, más 2 cupos de repechaje. Estos 3 vienen porque son los anfitriones, debería tener sus 8 cupos y UEFA probablemente debería subir a 1 cupo más. Y con todo y eso, haciendo todos los cálculos que yo le estoy diciendo, todas las confederaciones tuvieran aproximadamente entre 29 y 30% de sus equipos en el Mundial y los únicos que tuvieran todavía entre 60 y 70% fuéramos Conmebol. ¿Es esta la manera con la que queremos llegar al Mundial los venezolanos? Así que nos regalen el Mundial. No podemos hacernos fuertes y lograrlo. Yo creo que eso es lo que hay que pensar.
Ese es mi mayor tema. ¿Cómo lo ves tú, Brandon? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos todos en el continente. De hecho, aquí en Uruguay, en estas eliminatorias, yo veía que la gente decía, ¿no?, que hay cierto desencanto con la selección y con las eliminatorias, con estas eliminatorias en particular. Y cuando yo le pregunto a la gente por qué, me dicen es que, bueno, en otros momentos capaz teníamos la incertidumbre de si nos metíamos en el repechaje, había menos cupos, pero en este es como, lo importante es ver si la Celeste juega bien, y eso es para Uruguay. E imagínate para selecciones del calibre de Brasil o de Argentina, que ya tienen prácticamente asegurada la participación. Así que con el aumento de los cupos, la pregunta es, porque ya es oficial, lo dice la página de la FIFA, que tanto Uruguay como Paraguay y Argentina están clasificados solamente por ser sedes y ser anfitriones. Eso te deja que las eliminatorias al Mundial, no sé si se disputen con estas selecciones, al menos para que tengan fogueo. Si nos vamos al caso del Mundial que fue en Brasil 2014, Brasil no participó, así que estaríamos hablando de que estas 3 selecciones no participarían, sino que jugarían partidos amistosos. Te deja el resto de las selecciones, y con el formato actual, donde clasifican 6 y el 7º va al repechaje, te diría que todos clasifican, pero a mí me parece una locura. No lo veo posible. Yo creo que capaz el aumento o el porcentaje de cupos se agreguen a otras confederaciones. Y ojalá que así sea, porque como venezolano, a mí no me gustaría que la primera clasificación al Mundial fuese porque todos clasificaron. Como que le resta cierto mérito. Si bien todo el venezolano quiere ver a su selección en el Mundial, yo creo que coincidimos en gran mayoría en que nos gustaría que fuese ganándonos el cupo a nivel deportivo. Sí, yo no creo que va a suceder eso de que van a poner 7 cupos con 3 ya clasificados más, o sea que van a ir 9 de 10. Yo lo que creo es que a los 6 cupos y medio se le van a restar 3 y van a quedar 3 cupos y medio por disputar, que creo que también es lo que está pasando en CONCACAF y es lo que he visto que ha pasado antes en otras ediciones como tal. Yo creo que por el momento Conmebol con esta cantidad de cupos sale bastante beneficiada, ¿no? Dudo muchísimo que, oye, se le incrementen más porque ¿qué quedaría? El 80% de los cupos para Conmebol. Y en cuanto a porcentajes, si hubiese un desequilibrio con las demás confederaciones, no lo sé, no lo veo. Me parece que es una muy buena iniciativa de Conmebol. Como iniciativa, claro está, faltaría discusión, pero las consecuencias de esto no sé si están claras, porque los números, viendo como lo estamos discutiendo acá, probablemente no beneficien a Conmebol con esta nueva iniciativa. Otra cosa que podría ser interesante es que si vamos a suponer que se aprueba este Mundial de las 64 selecciones para 2030, que también cambie la configuración de las eliminatorias y, ¿por qué no?, anexar por una vez única a Conmebol con CONCACAF, haces un poco de grupos, haces una competición distinta, porque es que no tiene propósito de que 9 de 10 vayan y el otro seguro va a ser Venezuela, porque siempre tenemos esa suerte, no sé por qué. Vaya quien vaya, no sé cómo va a ser, pero creo que podría haber una patada a la mesa, creo que podría haber algo interesante, porque no creo que esto sea, no creo que las otras confederaciones se queden cruzadas de brazos y que, oye, Conmebol, sino estás lento, Conmebol, te estoy viendo que quieres llevar a todos y si tuvieses 15 países los llevarías también. Entonces creo que por ahí puede haber un reordenamiento de eliminatorias por una sola ocasión mientras deciden qué hacer con el futuro del deporte, porque quién sabe si no se le ocurre que, bueno, ahora vamos a hacer un mundial con 120 países, porque todo el mundo necesita y vivimos en democracia, etcétera, entonces no sabemos hacia dónde va a agarrar. Después de que si pasa esto, bueno, veremos hacia dónde se direcciona el fútbol, ¿no? Sí, otro tema importante es, bueno, que ya el mundial no sería de un mes, sería prácticamente 2 veces de mundial, lo cual para los fanáticos futboleros es espectacular, pero para el jugador que tiene una temporada de 38 partidos, más todos los partidos de la Champions, más todos los partidos de la Copa, más todos los partidos de la otra Copa en algunos casos como la Premier League, más todo eso, oye, o de la Copa Libertadores o la Champions de diferentes confederaciones, oye, vamos a exprimir completamente a los jugadores elite. Y esto va a ser un gran problema. Entonces, oye, qué difícil es. Yo les dejo mi opinión final con respecto a esto. Yo soy uno de los que siempre es favorable a que el Mundial de Equipos suba de cantidad de equipos. Pero acabamos de subirlo. Cuando subimos de 16 a 24, esos nuevos equipos les tardó acomodarse para dar espectáculo en el mundo. Cuando ya estaban dando espectáculo, subimos a 32. Nuevamente empezamos a ver una Arabia Saudita que perdía, por ejemplo, 8-0. Y les dimos chance y hoy Arabia Saudita en el último mundial ganándole a la que fue luego campeón Argentina 1-0.
Es decir, que esos nuevos cupos de los 32 subieron todos de nivel y empezaron a dar la pelea, porque se acostumbran a la competencia. Acabamos de subir a 48 equipos. Hay que mantenerlos en 48 equipos un rato largo para que esos nuevos equipos que empiezan a clasificar agarren la experiencia y empiecen a producirle valor al mundial. Yo no pienso que podemos subir 2 veces seguidas. Tendríamos que esperar 20 años, una cosa así, para volver a subir 5 o 6 mundiales. Yo creo que esto es una buena idea, desde varios. No lo creo. No puedo apoyarlo. Y ojo, que yo soy siempre el que apoyo. Sí, aumenten los cupos. Yo estoy siempre allí. Pero esta vez no lo veo. No lo veo porque no estamos dando el suficiente tiempo para que las nuevas selecciones ingresando al Mundial se aclimaten, aprendan, mejoren y proporcionen un buen espectáculo. Además de toda la controversia que ya hay con el fútbol de clubes. Entonces, creo que tenemos que parar. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué se vota la FIFA. Vamos a ver de aquí al año que viene cómo se desenvuelve esto. El primer golpe probablemente es la semana que viene. ¿Sobrevivirá esta idea el golpe del 2 de octubre? Esa es la primera pregunta. ¿Continuarán como han afirmado que van a continuar hasta el año que viene? Esa es la segunda pregunta. ¿Lograrán hacer el lobby para que todas las demás federaciones se suben dentro del consejo y conseguir los 19, 20 votos que necesitan antes del Mundial del 2026? Difícil. Vamos a ver qué va a suceder. Con esto dicho, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan ustedes del Mundial de 64 equipos? ¿Cómo ven la distribución de cupo? ¿Cómo ven la calidad, la cantidad, el calendario? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, y con esto listo, hemos terminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, los verdaderos hinchas del deporte, por acompañarnos semana a semana. Si les gustó este programa, por favor, comenten, compartan y denle like. Si les gustó mucho el programa, suscríbanse y denle a la campana. Estuvo trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. El pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. También el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Y este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en derecho del deporte. Muchísimas gracias. Chao, chao.